De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy estaremos con ustedes Norberto Terraza, el coordinador del programa de egresados, y Doris Gómez Osorio, jefa de comunicaciones en la sede. Saludamos muy especialmente a Abelino Orlando Díaz Rendón, politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y también magíster en hábitat de la sede Bogotá. Pero eso es lo creo que eso abunda. Es también una radiografía de los Sí. imaginarios en todo el país sobre las profesiones. Sí, no, o sea, uno en el Congreso lo que básicamente se encuentra son abogados por todas partes. Eso es raro ver un politólogo realmente. De alguna manera Abelino, u otra. disculpa que te interrumpa. Ahorita cuando nos hablaba del quehacer de un politólogo y con lo que nos cuentas ahora de la presencia de más abogados y Sí. otras profesiones, ¿crees que eso tiene alguna incidencia en la misma proyección de cómo se desarrolla la política en el país? Claro, totalmente. O sea, no es gratuito que digan que Colombia es un país de leyes, ¿cierto? O sea, uno hacía el cálculo y eso es una presión inclusive para el congresista. Son 166 representantes a la Cámara y 102 senadores. Entonces uno hace la fórmula aritmética sencilla y dice, no, pues es 208 proyectos de ley, no hay quien los evacúe nunca. Claro. ¿Cierto? Entonces, y de hecho pues tampoco los 208 los presentan, pero sí uno puede presentar entre 1 y 10 proyectos de ley. Como también hay proyectos de ley que uno dice, los famosos proyectos de ley de honores y monumentos, por ejemplo, pero digamos que de alguna manera, aunque no es tan similar, pero tienen algo que ver, se relacionan el proyecto que se aprobó recientemente sobre la estampilla de la universidad. Ajá. ¿Cierto? Esos son proyectos que son de pupitrazo real porque es muy poca la discusión que hay alrededor de ellos. O sea, son diferentes. O sea, la estampilla tiene un origen en captar un recurso económico y el proyecto de ley de honores y monumentos hace un reconocimiento a un personaje de la historia o a un personaje público actual o a un municipio en su natalicio o en su elección municipal, mejor dicho. Y vía eso se tratan de captar recursos, pero, o sea, como tratar de legislar para traer un beneficio, ¿cierto? Pero es complejo, o sea, eso no... Se le ha tratado de dar la importancia en términos de que tiene una intención económica en beneficio de una comunidad, pero el Ministerio de Hacienda no lo reconoce, ¿sí? O sea, no. que se queda en el papel. Exacto. Y es el proyecto más fácil. El segundo proyecto más fácil. El otro proyecto más fácil es los tratados los tratados internacionales, que tienen 3 artículos. Adóptese esto como ley, rige a partir de la vigencia y no tiene mayor ciencia que lo que está en el tratado, pero lo que hace el Congreso en esos sentidos es o aprobarlo o improbarlo y nunca los imprueba. O sea, siempre los va a aprobar, no los va a rechazar, ¿sí? Por muy compleja que sea la materia, como los TLCs, por ejemplo. En fin de cuentas, llegué al Congreso sin el conocimiento de que era hacer un proyecto de ley, o sea, eso sí lo debo reconocer. O sea, que ese fue uno de los aprendizajes en el sí, camino. Sí, eso fue... Uno, cómo se hacía el proyecto de ley, qué era lo que pasaba con el proyecto de ley, la famosa ponencia que había que hacer yo. O sea, tuve una buena compañía en esa época que es una persona que fue inclusive subdirector de Colciencias hace poquito. Y fue la persona que me enseñó cómo se hacían los proyectos de ley y qué era lo que tenía que hacer, porque eso es y no es la única cosa que se hace dentro del Congreso. O sea, también están las proposiciones, porque alrededor de las leyes que se discuten, pues uno también puede tener propuestas y las quiere discutir y someterlas pues al debate que allí se da. Bueno, Abelino, ¿cuál fue tu principal aprendizaje como politólogo de esa experiencia ya en el Congreso? Yo creo que aprendí fundamentalmente cómo funciona el sistema político colombiano. Yo soy del mejor dicho los que defiende los congresistas, como le acabo de decir, o sea, si uno hiciera aplicara la regla matemática simple, habría más de 300 proyectos de ley en discusión. Nosotros llegamos a tener, o en lo que me tocó a mí, por ejemplo, era tener un diciembre 14, que es como ya cuando va terminando ese periodo, hasta 72 proyectos de ley en el orden del día. Y se supone que el equipo ayuda al congresista como a exactamente, o sea, analizar cada uno de esos totalmente, de esos pero muchos de esos son honores y monumentos, tratados internacionales, ese tipo de cosas, ¿sí?
Entonces ahí es donde uno aprende que, o sea, les cae mucho el agua sucia porque uno no puede negar que de alguna manera pues hay una serie de congresistas que de pronto sí no se ganan el salario, ni sus equipos, y que mucho de lo que pasa en la plenaria ya ha sido discutido previamente, ¿cierto? Igual que hay unas discusiones previas alrededor de eso, no todos los proyectos son importantes, todos tienen riesgo de no ser aprobados, todos tienen riesgo de ser, pues, de poder salir, de ver cómo se balancea lo que las necesidades del gobierno con las iniciativas legislativas del parlamentario, la composición del mismo Congreso, cómo se distribuyen todas esas comisiones, cómo hay un ejercicio del poder allí, sobre todo porque el congresista, la gran mayoría viene con la intención de integrar o la comisión tercera o la comisión primera, ¿cierto? La comisión tercera es la de presupuesto, no es la de los impuestos, ¿cierto? La cuarta es la del presupuesto y el plan de desarrollo, y ellas siempre sesionan conjuntas, pero es donde se mueve el dinero. Y la comisión primera, que es la que debate pues los grandes asuntos. Entonces, los que quieren figurar quieren estar en la comisión primera, y los que quieren negociar quieren estar en las terceras y cuartas. Y eso es como el gran debate pues que hay. Y ya hay otros intereses, por ejemplo, las regiones de las regalías quieren su comisión quinta. O sea, y ellos quieren estar allí, a ellos no les importa más nada. O eso es lo que uno aprende a percibir allí en ese análisis que uno aprende a hacer dentro de eso. Y cómo el gobierno también le pone como sus prioridades al Congreso, y esos balances de poderes son... Bueno, Avelino, cuéntanos, ¿en qué momento decides hacer una maestría en Hábitat y por qué? Eso fue todavía más curioso, eso se lo debo a Vicky. Yo había recibido el grado de honor, pero yo dije, bueno, mi mamá alguna vez... Vicky era la secretaria del departamento de Ciencia Política. Y estuvo aquí en la vicerrectoría, incluso después cuando Raye fue secretario general. Ella fue la que yo recibo el grado de honor, y alguna vez la familia me preguntó, bueno, ¿y eso qué? Yo, no, pues un reconocimiento. Y lo dejé allí hasta que alguna vez recibí un mensaje de Vicky vía correo electrónico diciéndome, no, pues usted tiene derecho a hacer un posgrado en la universidad. Me sorprende, sí. Ya empiezo a buscar, y yo tenía una idea de hacer algo que tuviera que ver con planeación de ciudades. Y habían dos opciones, sobre todo en Bogotá. Una de planeación urbano-regional, que también hay aquí, creo, y que había allá, pero no fui bien recibido. No pasé en esa época. Y dije, bueno, Hábitat puede ser la opción que estoy buscando en ese sentido, y allí es a donde llego finalmente. Avelino, dada la experiencia que ya tienes, sí, como egresado de Ciencias Políticas, y dado esa experiencia o ese conocimiento que adquiriste, ¿qué crees que le falta a la carrera? Ahorita nos hablabas que cuando llegas y encuentras que no, todo lo que tenía que ver para presentar un proyecto de ley, ¿cierto?, lo desconocías. ¿Qué crees que le falta a la carrera? Es relativamente difícil determinarlo. Yo creo que nos hace falta un poco una parte de comunicación política dentro del tema propaganda política, sobre todo los que quieren como enfocarse hacia el análisis o el diseño y planeación de campañas electorales o campañas de gobierno. Eso es un tema muy de la competencia en teoría, pero es una cosa necesaria, o es una formación necesaria para el politólogo. El politólogo que quiera irse por la línea de las campañas electorales puede perfectamente tener unas nociones básicas de comunicación en términos de propaganda política. Eso es necesario, y en la estrategia de las campañas electorales también. Eso no puede uno decir que sí, que existan las otras universidades una línea que enseña acerca de las campañas electorales, porque eso es falso. Eso hace parte mucho de las especializaciones en marketing político, pero que uno puede decir, puedo empezar a ver las nociones, y si quiero pues especializarme en esa área lo hago. Frente al tema curioso pues de lo que me pasó con lo de la elaboración de proyectos de ley, eso incluso para los abogados, o sea, los abogados no les enseñan el tema tampoco de cómo se elaboran proyectos de ley. Hay muchas cosas que se aprenden, sí, que son campo, parte en el escenario donde exactamente. Yo creería que sí hay una necesidad, y es el tema de la planeación, ¿cierto? De la planeación nacional y la planeación local y departamental, que sí es muy administrativo, pero realmente en el hecho de la elaboración de los planes de desarrollo comporta un diagnóstico político tanto de la nación como del departamento y del municipio, y creería uno que hay que fortalecer esa parte, la gerencia pública también. O sea, nosotros no vamos a ser administradores públicos, pero
pero sí podemos aspirar a hacer cargos de gerencia pública donde necesitamos pues como unos elementos que no son fundamentales, pero que sí son necesarios. Daniel Pacheco el año anterior escribía en un artículo en el Colombiano, un artículo que lo tituló a La Nacional, le hace falta rosca. Hablaba principalmente de la falta de egresados de la Universidad Nacional en los cargos públicos, digamos en los ministerios, todo esto. ¿Tú consideras por qué nuestros egresados, exactamente la Nacional, no ocupan estos cargos? ¿Por qué no están ejerciendo en estos altos cargos que en este momento dirigen, por así decirlo, las acciones del país? Bueno, no, la verdad, o sea, hay un poco de construcción de perfiles en el transcurso. O sea, estas personas que hoy en día ocupan cargos públicos no los ocupan por la rosca necesariamente, sino porque tienen una trayectoria en el sector. O sea, uno no puede negarle a Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, que por ser de los Andes es que está de ministro. No necesariamente. Él tiene una trayectoria como profesional de la economía que, digamos, él le ha permitido posicionarse. De pronto es marketing, lo que uno podría decir, hace falta. Uno sí ve como ciertas exclusividades, el club. Y en la capital se ve mucho eso. En Bogotá se ve mucho el peso también de un poco de la universidad, de la trayectoria. Sí, o sea, uno ve grandes profesionales de todas las universidades. Hay ciertos círculos, ¿cierto? Digamos que la universidad lamentablemente, pues, en medio de sus reivindicaciones, de las reivindicaciones sociales que ha hecho, pues, se ha generado una serie de enemigos velados que no, pues que están allí, no tanto enemigos, o sea, una estigmatización que hace que se excluya al profesional de alguna manera, y de alguna manera también pues los chicos de las universidades privadas, que son los que han estado pues en los niveles altos del poder, son universidades que producen profesionales, o sea, que están permanentemente graduando profesionales, y nosotros pues estamos dentro de la dinámica nacional, que estamos sujetos a presupuestos públicos, estamos sujetos a ciertas inelasticidades pues propias de las normas y todo ello, más el conflicto social que de pronto también nos golpea más fuertemente. Entonces reduce la posibilidad de que lleguemos. Yo puedo decir que he ocupado ciertos cargos y he podido aspirar a ciertos cargos públicos donde no ha sido por rosca, sino por el perfil, que he podido aspirar a esos cargos públicos y que he ocupado esos cargos públicos por ello, y no me han rechazado en ningún momento por ser de la Universidad Nacional, sino por el perfil que he llevado. Digamos que, o sea, sí hacen falta, pero en el término de que puedan estar en el mercado y que podamos también fortalecer el pregrado en términos del pensum, que frente a lo que necesita la sociedad y frente a lo que necesita, pues es innegable lo que necesita el mercado. Bueno, se nos quedan como muchos temas en el tintero, pero yo sí quisiera que Avelino invitara a los oyentes de este programa a tener como una opción profesional la ciencia política. Totalmente, o sea, el país y el mundo necesitan politólogos, o sea, eso es innegable. El politólogo sigue siendo un apoyo indispensable para elaborar las políticas públicas. Las políticas públicas últimamente, todo el mundo habla de políticas públicas, pero no sabe ni con qué se comen, ni qué son. Y a todo le dicen que son políticas públicas, pero no hay ninguna política pública formulada realmente, ni mucho menos apoyada desde un politólogo, o apoyada o asesorada por politólogos. Las campañas electorales siempre van a existir, o sea, mientras tengamos sistemas democráticos electorales van a haber campañas electorales, la comunicación de gobierno siempre va a ser necesaria. Y el politólogo siempre va a ser necesario para que asesore, apoye, formule, diseñe e implemente, gerencie y lleve a cabo y evalúe todo este tipo de cosas, las políticas públicas, las campañas electorales, las campañas de gobierno, los programas sociales, incluso de las administraciones públicas. O sea, el campo está para hacer, o sea, no es fácil, pero el politólogo es un profesional necesario en estos momentos. Inclusive hay una situación que se sale, que todavía ninguna universidad ha entrado en ello, y son pocos los profesionales, son sobre todo los que vienen de las universidades extranjeras, colombianos que han dado clases de pronto en estas universidades privadas, el tema del análisis del riesgo país, el riesgo local, o sea, esto está allí, o sea, está por explotar incluso, y siempre va a ser necesario. O sea, Colombia es un país todavía por recorrer, o sea, si usted va al sur del país, el politólogo está por caminar. Muy bien, agradecemos mucho a Avelino Orlando Díaz Rendón, egresado del programa de Ciencia Política de la sede, por acompañarnos. También a Jorge Benjumea, quien nos asistió en el Control Master. Nos encontramos de nuevo la próxima semana
en De Regreso con otro de nuestros egresados que vuelve a la Universidad Nacional. De Regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.